diferencia. Es importante, mis amados, que nosotros entendamos que nos hemos sido llamados para marcar la diferencia. Dice, Dios nos llamó a marcar la diferencia. ¿Cuántos saben eso? Que Dios nos llamó para marcar la diferencia. Dios no nos llamó para hacer otra iglesia más en Chicago. Dios no nos llamó para ser un cristiano más en la ciudad de Chicago. Dios nos llamó para ser una iglesia que marca la diferencia. Dios nos llamó para ser cristianos que marcamos la diferencia. La semana pasada el pastor Jorge, de ahí viene inspirado el mensaje de hoy, nos trajo este versículo y de ahí nos dio un sinnúmero de ejemplos de hombres que marcaron la diferencia. Pero a mí me llamó la atención lo que este verso decía. Mira lo que dice la palabra en Primero de Reyes, capítulo 19 y versículo 19. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esto es importante, mis amados, porque Dios llama hombres y mujeres trabajadores. Dile al que está al lado tuyo, Dios no llama a cualquiera. Dios llama a los que están ocupados. ¿Tú notaste esto? Que Dios no emplea para marcar la diferencia. Dios no emplea personas que no están haciendo nada. Porque si no estás haciendo nada en lo secular, tampoco vas a hacer nada para Dios. Pero cuando Dios te ve trabajar, cuando Dios te ve haciendo algo, Dios tiene un llamado para tu vida. Nota que dice que este hombre llamado Eliseo, nota esto porque para marcar la diferencia tenemos que entender que Dios nos llama a hacer algo a lo cual nosotros no sabemos cómo hacerlo ni estamos acostumbrados a hacerlo. Porque lo que mandan a hacer a Eliseo, él no estaba acostumbrado a hacerlo, él no lo hacía todos los días. Cuando Dios te promueve, cuando Dios hace algo para marcar la diferencia, tienes que hacer algo dependiendo totalmente de Dios. ¿Habrá alguien aquí que va a comenzar el día de hoy a depender totalmente de Dios? Y no de lo que puede hacer y no de lo que sabe. Esto es interesante, mis amados, porque cuando yo leía y oía este versículo, ahí Dios me llevó a esto. Tenemos que marcar la diferencia. David marcó la diferencia, Pedro marcó la diferencia, hubo un sinnúmero de personas. Cornelio marcó la diferencia. ¿Vas a marcar la diferencia tú? ¿O vas a ser uno más del montón? Tú decides. Hay que marcar la diferencia. Tú viste lo que te mandamos, más lo que tenemos ahora ahí. Es tiempo de marcar la diferencia. Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. ¿Qué es lo que tú notas en ese dibujo? ¿Qué es lo que tú notas en el dibujo que ves en la pantalla? ¿Alguien? ¿Ah? Un hombre con una lámpara y ¿qué más? Muchas cabezas. Tú sabes que esas cabezas es el mismo él. Es la misma persona. Pero antes estaba como todos, con la cabeza hacia abajo. Pero cuando entiendes que tienes un llamado, lo primero que tienes que dejar alumbrar es tu luz. Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo. Pero tienes que hacer brillar tu luz. Aunque te parezcas a los demás, aunque se vistan igual, aunque tengan el mismo sombrero, pero llega un momento en que tienes que levantar la cabeza y comenzar a marcar la diferencia. Está vestido igual, tiene la misma ropa, el mismo sombrero. La diferencia es que comenzó a sacar su luz. ¿Estás listo para sacar tu luz? Porque había una luz, había algo en la vida de este hombre llamado Eliseo. Eliseo se levantó como todos los días hacer su tarea. ¿Cuál era la tarea de él? Dice que era un hombre
que trabajaba la tierra, era un agricultor. Y él estaba haciendo algo, él estaba preparando la tierra para una cosecha. Para poder tener cosecha tienes que preparar la tierra, hay que sembrar la tierra. Tú no puedes tirar tu semilla solamente por tirarla sin primero preparar la tierra. Entonces me llama a mí la atención, ¿por qué es que Dios llama ahora a este hombre y por qué Dios te está llamando? Dos cosas que vi yo aquí. Uno, hay personas que corren de su llamado y hay personas que corren a su llamado. La pregunta será, ¿quién eres tú? ¿Los que están corriendo de su llamado o los que están corriendo a su llamado? La primera es personas que están dejando el llamado de Dios sobre su vida. Y hay personas que están aceptando el llamado de Dios sobre su vida. A los dos hay retos, a los dos tienen que hacer algo. A los dos no le es fácil. Pero por eso te digo que a veces como que no lo entendemos. Pero ve conmigo al versículo 3 de ese mismo capítulo, porque vamos a desglosar esto. Servir a Dios siempre ha sido una honra que todos debemos anhelar. ¿Cuántos anhelan servir a Dios? Servir a Dios no es venir a la iglesia, ¿ok? Porque tú puedes venir a la iglesia y no servir a Dios. No nos confundamos, por favor. Servir a Dios es estar haciendo algo. No es venir a la iglesia. Servir a Dios es una honra que cada uno de nosotros debemos anhelar. Pero para servir a Dios se requiere indispensablemente un llamado de parte de Dios. Y ante ese llamado se necesitan dos cosas. Uno, entendimiento y disposición. Di conmigo, entendimiento y disposición. Eliseo tenía que tener entendimiento y disposición, porque para aceptar el llamado, él tenía que entender. El problema es que a veces nosotros no hemos entendido. Hay personas que no han entendido lo que es el llamado de Dios sobre su vida, para qué Dios los está llamando. Y te digo, lo vamos a desglosar, pero vamos a entender por qué Dios tiene que llamar a este hombre llamado Eliseo. Versículo 3 dice: y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Sarepta. Búscame otra versión, porque hay la otra versión que me gusta que dice, te la leo aquí. Dice el versículo 3, la versión que dice que agarró a su siervo, dice el versículo 3, porque esto es importante, mis amados. Elías se asustó tanto al escuchar esto, que se escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron de Berseba, que estaba en Judea, y Elías dejó allí a su siervo. Hay dos cosas importantes. Personas que están dejando su llamado, su ministerio, que están corriendo por causa de la presión, por causa de la oposición. Esto es importante, mis amados, porque todos nos vamos a enfrentar con esto. Y tú y yo vamos a decidir, ¿vamos a correr de nuestro llamado o vamos a correr a nuestro llamado? Nos vamos a mantener haciendo lo que Dios quiere. Porque ahora encontramos al profeta Elías, que dice que tuvo, ¿qué? Que tuvo Elías. Él dice que se asustó, tuvo miedo al escuchar las palabras. ¿Las palabras de quién? Los versículos anteriores dice que una mujer llamada Jezabel le dijo: vive Jehová, que mañana a esta misma hora tu cabeza va a estar como la de los otros profetas. Y escuchando esto, comenzó a correr. Por eso es importante que cada día nosotros escuchemos la voz de Dios. Porque si no escuchas la voz de Dios, vas a escuchar otras voces que te va a hacer correr. Vas a escuchar una voz perdonando sin ofender, pero vas a escuchar una voz que te van a decir: ok, ahí está la migración, están quitando el trabajo, ten cuidado, te van a quitar el trabajo, te vas a quedar así, te vas a quedar allá, no envíes a tus hijos a la escuela, tú no sabes lo que les va a pasar a tus hijos. Tú decides qué voz es la que tú vas a estar escuchando.
Ahora estamos escuchando una voz de racismo aquí en nuestra ciudad. Por eso es importante que cada mañana tú y yo nos aseguremos que voz es la que vamos a estar escuchando. ¿Qué voz tú escuchas? ¿La voz del no se puede o la voz de sí se puede? ¿La voz de ya no hay nada para hacer? ¿La voz de todo se puede hacer? Pero tú y yo decidimos. Nota lo que el profeta escuchó, una voz. Al profeta le mandaron un mensaje, y el mensaje a través de ese, nota que ni siquiera Jezabel fue en persona a hablar con Elías. Aprende esto, por favor. El poder que hay en un mensajero. Una vez más, el poder que hay en un mensajero. Y tú eres el mensajero. Dile al que está al lado tuyo, tú eres el mensajero. ¿Qué mensaje vas a llevar? ¿Un mensaje negativo o un mensaje positivo? Porque a veces vas y le dices, fíjate que fui al doctor y me dijeron, le dices a alguien, me dijo el doctor que tengo esto. Ay, ten cuidado porque mi prima, mi cuñada, mi amiga se murió de eso. Oye, la gente lo que te está diciendo, ¿eso es lo que querías escuchar? Ay, me dijeron que en la compañía van a quitar el trabajo. Sí, ten cuidado. Mira, ya también están quitando por todos lados. ¿Esa es la voz que quieres escuchar? ¿Verdad que no? Tú sí tenemos que escuchar la voz de Dios. Pero recuérdate que la voz que tú escuches, por eso es importante. Tú que te gusta escuchar noticias, ten cuidado en lo que escuchas. Escucha todas las noticias que quieras. Pero antes de irte a dormir, ¿ok? Y lo vamos a ver en este pasaje. ¿Es mejor que escuches la voz de Dios o es mejor que canceles todo lo que escuchaste? Porque si no vas a soñar con todo lo que escuchaste. Se te va a quitar el sueño. Porque te estás durmiendo con cosas negativas. Pastor, pero son realidades, sí, pero no son tus realidades. Esas no son tus realidades. Entonces, ¿para qué quieres vivir las realidades de otras personas cuando tú tienes que vivir tu realidad? Cuando tú tienes que aprender a vivir tu realidad. Por eso es importante con quién andas. Tú notaste que este hombre, cuando escuchó eso, cuando se sintió mal, cuando se sintió derrotado, ¿qué hizo? Agarró a su siervo, ¿sí o no? Y se fue con él. Pero el problema es que llegaron a cierto lugar y lo dejó ahí. Tú no necesitas personas en tu vida que vayan a mitad de camino contigo, sino que vayan hasta el final contigo. Pero el siervo se quedó ahí porque Elías le dijo que se quedara. ¿Me entiendes qué es lo que pasa? Que a veces nosotros soltamos personas de nuestras vidas antes de tiempo. Esto es importante, mis amados. Dice que el hombre agarró a su siervo y se fue. Pero acuérdate que las palabras que le dijeron, hacia dónde le dijeron, mañana tu cabeza va. Y él lo creyó. ¿Tú notaste eso? ¿Por qué huyó Elías? Él creyó las palabras. Ni siquiera había visto a Jezabel, ni siquiera la había visto con un cuchillo, pero me imagino que él ya se imaginó. ¿Te puedes imaginar a una mujer cuando dice algo? Tú notas que yo no sé si Elías estaba casado o no, o yo de sus amigos o esto, pero cuando una mujer le dijo, vive Jehová que mañana a esta misma hora tu cabeza también va a estar rodando. Y el hombre vio a la mujer con la espada, la vio decidida, la vio corriéndolo. ¿Qué no vio Elías? ¿Te das cuenta que tienes un poder de imaginación? Y tú te imaginas, te dijeron que tienes esta enfermedad y ya te miras hasta cómo te vas a morir. Porque esa es la verdad. Usas la imaginación para lo negativo, pero no usas la imaginación para las cosas positivas. Te van a quitar el trabajo, comienza a verte en un nuevo trabajo. Pero tú empiezas, ¿pero por qué? Si yo soy tan bueno, si nunca fallo, ¿por qué me quieren quitar? Nunca vas a encontrar una respuesta. Pero imagínate lo mejor que viene para tu vida. Y entonces el hombre, mira lo que hizo, porque ahora para que puedas entender la decisión que Eliseo tenía que tomar.
Ahora Elías comienza a correr, versículo 4, dice, entonces Elías caminó todo el día por el desierto y se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir se dijo, basta ya, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. ¿Te das cuenta por qué yo te digo que no es bueno que ores cuando vas de camino? Que no es bueno que ores cuando estás manejando. Ustedes vieron a Elías iba caminando, pero iba hablando con Dios. ¿Ustedes notaron esto? Que dice que él se fue caminando, pero mientras iba caminando, iba hablando con Dios. ¿Quién le dijo a Dios? Basta ya, Dios. ¿Fue Dios quien le dijo que le iban a cortar la cabeza? ¿Y por qué le estaba diciendo a Dios que bastara ya eso? ¿Te das cuenta el problema de muchos de nosotros? Lo que a veces estamos haciendo. ¿Lo había amenazado Dios? Dios le había dicho, ya hasta aquí llegaste, Elías. No. Había sido una mujer llamada Jezabel, pero él caminando y yendo de camino todo el día. ¿Por dónde? El problema es cuando tú crees algo, comienzas a caminar y estás caminando hacia un desierto. Cuando tú estás corriendo de tu llamado, porque ves la presión, todo lo hemos hecho, mis amados. Muchas personas dicen, yo no me quiero comprometer porque cada vez que me comprometo, siempre me empiezan a pasar cosas. Las cosas siempre ya habían estado ahí, lo que pasa es que no las habías visto. Pero cuando entras en un compromiso, se te abren los ojos y comienzas a ver la realidad. Nota lo que este hombre dice, y comenzó a caminar y yendo todo el día, dice, por eso a veces la persona dice, ay pastor, ¿cuándo salgo de este desierto, Señor? Es que, ¿quién te mandó al desierto? ¿Quién lo mandó al hombre al desierto? Nadie. La decisión que él tomó. La decisión que Elías tomó, la decisión de agarrar su siervo, huir con él, irse a Berseba, y en Berseba le dijo, wow, aquí está, yo creo que de aquí para adelante puedo caminar solo. Ese es el problema, mis amados. Por eso Dios creó la iglesia, una comunidad, una familia, somos un cuerpo, tienes que ser parte de. El problema es que hay mucha gente que quiere ser miembros solos. Quieren acomodarse donde ellos quieren acomodarse. Pero somos un cuerpo, lo necesitamos. Elías necesitaba a su siervo y caminó con él, pero lo dejó. Pero te das cuenta que de ahí en adelante dice que comenzó a caminar por un desierto, por una escasez en su vida. Lo lindo de todo esto, que Dios estaba viendo todo esto, mis amados. Mira lo que yo aprendí aquí. Mira qué tremendo es esto. Que a veces estamos caminando y nosotros mismos nos estamos metiendo en los desiertos. No fue el problema, no fue la circunstancia. Ah, pastor, pero lo amenazaron. Pero así como lo amenazaron, y así como lo ves a él caminando y orando, ¿por qué cuando lo amenazaron no se puso a orar? ¿Ustedes notaron eso? Que él corrió, él asustó, se agarró, no se puso a orar. Pero ya que está en el desierto, comienza a hablar. Qué tremendo esto, ¿no? Ustedes pueden ver a ese hombre, te puedes ver a ti mismo. Que cuando trataste con tu amigo, con tu amiga, con medio mundo y con Raimundo, y cuando nadie te dijo nada, entonces empiezas, Señor, pero si yo te sirvo, yo no sé por qué tú no me haces nada, Señor, y mira por qué tú permitiste en mi vida, Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo creo en ti, y estás reclamándole a Dios. Porque eso es lo que Elías le estaba diciendo, basta ya, Señor. Se acabó, Señor. Las cosas no se acaban hasta que Dios diga que se acaban. Aunque tú tienes el poder de detenerlas, ni siquiera el diablo las puede detener en tu vida. Solo tú y Dios tienen el poder de detenerlo. Pero ustedes ven a este hombre. Entonces Elías, verso 4, caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto y se sentó
a su sombra con ganas de ¿qué? Qué tremendo, mis amados, que hay mucha gente que cuando llegan a su casa tienen ganas de morirse, tienen ganas de dejarlo todo, tienen ganas de abandonar su matrimonio, su familia, sus hijos, dejarlo todo. Algo tuviste que escuchar. No puedes dormirte, no puedes ir a la cama frustrado. No puedes ir a la cama abrazando un problema, una situación, sin ponérselo en las manos de Dios. Nota lo que dice, que él caminó, se sentó y estaba hablando, dice, pero se sentó, dice, ¿con ganas de qué? Él no quería que Dios hiciera un cambio. ¿Ustedes notaron eso? Que las palabras de aquella mujer tuvieron tanto poder en su vida que él dice, mejor es que me muera. Porque ni de esta, ni siquiera Dios puede librarme. ¿De qué estás pensando que Dios no te puede librar? ¿De una enfermedad? ¿De una pérdida de trabajo? ¿De un problema familiar o matrimonial? ¿De qué tú crees que Dios no te puede librar? Ustedes notaron que el hombre caminó, se sentó y él estaba hablando. Dice, estoy harto, Señor. Protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Cuando estás frustrado, cuando no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, cuando atiendes a la palabra de una persona y comienzas a huir de tu llamado, mira lo que sucede. Te empiezas a comparar. Dice, yo no soy mejor que tú. ¿Qué tiene que ver su pasado? Un consejo, mis amados: siempre camina hacia adelante, nunca camines hacia atrás. Siempre busca amistades nuevas hacia adelante, no vayas detrás de tus amistades viejas. Una vez más, un consejo: siempre camina hacia adelante, nunca camines hacia atrás. Camina a buscar nuevas amistades, no vuelvas a tus amistades viejas, porque están en el pasado. Están en el pasado. Es tiempo de proyectarnos a nosotros, mis amados, hacia adelante, hacia donde Dios nos quiere llevar. Verso 5. Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y ¿qué dice? Se quedó dormido. ¿Te das cuenta que no importa qué problemas tenía el hombre? Llegó un momento en que se le olvidó de que lo estaban persiguiendo. ¿Quién en su mente sana va a dejar de estar alerta? Porque su vida peligra. ¿Ustedes notaron esto? Según él ya estaba bien lejos. Como que esta mujer no tenía ejércitos, como que no podía mandar gente para buscarlo. Pero nota que dice ahí, dice que luego se acostó de aquel arbusto y ¿qué dice? Se quedó. Vas a ir a un punto en que te vas a quedar dormido. Esto es tremendo, mis amados. Hay quienes entran en un adormecimiento espiritual porque están corriendo del llamado de Dios sobre su vida. Se quedó dormido. De repente, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ayúdame, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Oye, ¿te das cuenta que cuando estás preocupado, cuando tienes problemas, o dejas o hasta se te olvida comer? Pero tú vistes que Dios no se le olvidó que su siervo tenía que comer. Y tú dices que Dios no tiene cuidado de ti. Cuando yo vi esto, mis amados, ¿te das cuenta cuál era la preocupación de Dios? Que Elías comiera. Nota que Dios le mandó. Si se lo mandó en el desierto, no se lo podía mandar si se hubiera quedado ahí. Pero Dios no dijo, que mire él cómo sale de esta.
ya que anda huyendo, ya que no quiere creerme a mí, que mire cómo se las arregla. Nota cómo Dios es, dice que le mandó ¿qué? Un ángel, le mandó una comida. Qué tremendo, ¿no? Que Dios todavía tiene cuidado de ti, aun cuando estás corriendo. Aun cuando estás pensando en otras personas, cuando deberías de pensar en ti. Verso 6. Elías vio que muy cerca había un pan cocido sobre el fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió, y luego, ¿qué dice? Oye, le mandaron su pan como a él le gustaba, ¿no? Bien cocidito. Nota que dice que al carbón. ¿Ustedes notaron esto? ¿Por qué ahora la palabra de Dios detalla? Porque cuando Dios va a suplir para ti, para mí, va a suplir de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta. ¿Ustedes notaron esto? Ustedes como que todavía no lo... Que usted dice, que Dios bendíceme como sea. No, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? No es como sea, mis amados, tú que me miras, tú que estás ahí, no es como sea. Dios quiere darte tus gustos. Se recuerda que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero cuando él llegó con la viuda de Sarepta, él le dijo, hazme una torta, pero házmela debajo de las brasas en la ceniza. Y mira cómo le mandaron su torta. Otras versiones dice, le mandó su torta de jamón. Bien cocidita. Y le mandó agua. ¿Y qué hizo el hombre? Él la vio, se la comió, ¿y qué hizo? Y se siguió durmiendo. Oye, que estaba bien cansado, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que no importa qué tanto corras, qué tanto te alejes, va a llegar un momento en que ya no vas a poder seguir adelante? Vas a tener que descansar, vas a tener que sentarte, vas a tener que poner un alto. Pero gloria a Dios, porque Dios envía a su ángel. Dios envía hombres y mujeres alrededor nuestro que nos sustenten, que nos den. Mira qué lindo es Dios, mis amados. Dice, se volvió a acostar. Próximo verso. Ahí Elías, perdón, estamos en el 7, verso 7. Más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándole le dijo, levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. ¿Tú notaste que le mandó desayuno y ahora le mandó su cena? Dios quiere proveer para ti tu desayuno y tu cena. Pero ahora su segunda comida le dice para qué es la comida. La comida no es para hacerte dormir. La Biblia no es para hacernos dormir, mis amados. Mientras que nosotros la usamos para dormir. Cuando no podemos dormir, agarramos la Biblia o a leer la Biblia y en menos de 30 segundos estamos dormidos. Esa comida no es para dormir. Esa comida es para fortalecernos. Nota lo que el ángel ahora le dice. Dice, come porque necesitas estar fortalecido para el camino que te espera. Nota que ahora Dios le cambió su rumbo. Él estaba caminando y si no, Dios no hubiera intervenido, el hombre hubiera seguido por el desierto por mucho tiempo. Pero Dios tiene que cambiarle el rumbo por amor a las personas que Dios ama. El problema es que escuches la voz. Verso 8 dice, así Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. La comida le dio fuerzas para caminar. ¿Cuánto? 40 días y 40 noches.
¿Te das cuenta de lo que la palabra de Dios puede hacer? También nos dijeron la semana pasada que el número 40 es número de prueba. Goliat se presentó 40 días. Lo mismo oían todos los días. A ver, envíenme a alguien. Si ese me vence, seremos sus esclavos. Si nosotros los vencemos, ustedes son nuestros esclavos. 40 días la misma cantaleta. ¿Y cuántos días vas a seguir oyendo lo mismo? Ay, es que no me quieren. Ay, es que no me aman. Ay, es que no me aprecian. No te aprecian ni te aman los hombres, pero Dios te ama y te aprecia. ¿Tú notas cuál es la diferencia? Que nosotros nos quejamos que la gente, es que ninguno de nosotros somos monedita de oro para caerle bien a todos, mis amados. Va a llegar un momento en que ya no le vamos a caer bien. Hola. Pero mira, este hombre, le dijeron come y bebe porque el largo camino, no le dijo cuánto tiempo, pero nota que esa comida le dilató ¿qué? 40 días y 40 noches. Hasta llegar ¿a dónde? Al monte de Dios. Cuando tengas un problema, cuando tengas una adversidad, cuando el médico te diga que tienes una enfermedad, vete al monte de Dios. Pero eso es lo menos que hacemos, mis amados. Elías no iba para el monte de Dios. ¿Dónde dejó a su siervo? En Berseba. Dios le tuvo que cambiar y lo llevó al monte de Dios. Es importante esto, mis amados. ¿Hacia dónde estás corriendo? ¿Hacia dónde estás viendo hombres y mujeres que están corriendo? ¿Están corriendo hacia el monte de Dios? ¿O están corriendo fuera del llamado de Dios a su vida? Dios lo había llamado a este profeta, mis amados. Dios había llamado a Elías. Elías en el pasado, escúchame bien porque te digo que nunca mires hacia atrás, mira hacia adelante. No busques amistades de atrás, busca nuevas amistades hacia adelante. Mira lo que hace este hombre. Dios lo trae al monte de Dios. Elías tenía un llamado tremendo sobre su vida, pero Dios no le había dicho que había terminado ya su llamado. Ni siquiera la amenaza de Jezabel podía detener a Elías. Pero más sin embargo, ese hombre escuchó las palabras de una mujer o de otro ser humano. ¿Qué palabras tú estás escuchando? ¿Qué es lo que te hace correr? ¿Qué es lo que me hace correr? Yo sé que he sido llamado, hoy más que nunca sé que he sido llamado para marcar la diferencia. Tú has sido llamado para marcar la diferencia. El asunto es que marcar la diferencia no es fácil, mis amados. El asunto es que marcar la diferencia, hay gente que no te va a entender. Hay gente que no te va a apoyar. Hay gente que te va a dejar. ¿Queremos o no queremos marcar la diferencia? Dios nos ha llamado para marcar la diferencia, mis amados. Versículo 9 dice, y ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. ¿Tú notaste la diferencia de dormir en la intemperie y dormir en una cueva? Él ya había dormido antes. ¿Y cómo había dormido? A la intemperie. Pero ahora no se duerme en la intemperie. Ahora se duerme ¿dónde? Dentro de una cueva. Ese es el problema de que las personas que están corriendo de su llamado se encuevan, se meten en una cueva, se meten en una caparazón, se aíslan. Por favor, mis amados, escúchame bien, no te aísles, no te metas en esa caparazón. No. ¿Qué hizo este hombre? Se estaba escondiendo. Hay muchas personas que dicen, no, pastor, estoy bien, todo está bien, pero ahorita ya no voy a hacer nada. Ahora veo que estás dentro de una cueva. Sí, pastor, pero usted fue la culpable. ¿Pero qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Nota, el hombre se estaba metido dentro de una cueva. Verso 9 una vez más, y estos son importantes.
Ahí Elías entró a una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo: Elías, ¿por qué estás aquí? Verso 10, y él contestó. Mi pregunta sería para ti en este día: ¿no le podía hablar Dios donde él comenzó a huir? ¿Por qué tuvo que mandarle primero un ángel para entonces ahora Dios poderle hablar? ¿Ustedes notaron eso? Que Dios no le habló. Cuando la gente está huyendo, cuando la gente está corriendo de su llamado, ni siquiera Dios les puede hablar. Ni siquiera Dios gasta palabras porque sabe que no le van a oír. Pero cuando Dios comienza a proveer, Dios comenzó a proveer en la vida de este hombre llamado Elías. Le proveyó agua, le proveyó comida. Y ahora mira que cuando él está en la cueva, dice: ¿quién le habló? No le habló un ángel, le habló Dios. ¿Y qué hizo él? Versículo 10, él le contestó diciendo: Señor Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido. Se parece a algunas de nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho ese tipo de oración? Si yo te sirvo, pues yo te amo. Si yo doy, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo hago, si yo... Estás orando bíblicamente. Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Porque los hijos de Israel, ¿qué dice? Como que Dios no supiera. ¿Qué tenían que ver los hijos de Israel con lo que le estaba pasando a él? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver? Te pregunto, tú que me miras, tú que estás ahí, ¿qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? Dice: los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y he quedado yo solo. ¿Cómo se sentía este hombre? ¿Lo había abandonado Dios? Pues ¿cómo Dios le mostró que no lo había abandonado? Le envió comida, ¿sí o no? Dios no te ha abandonado, mi amado. No creas a la mentira que ya Dios no te escucha tus oraciones. No creas a la mentira que Dios no está contigo. Pero ahora el hombre saca algo. Los hombres de Israel han abandonado tu pacto. Cuando hablamos de pacto, hablamos de una relación. Él también había, ¿por qué no digo yo he roto el pacto contigo? ¿Qué tenían que ver los hijos de Israel? Nota que sacó ahora a otra gente. ¿No sabía Dios que estaban buscando para quitarle la vida? Pero mira lo que él le dice. Versículo 11 dice: entonces el Señor le dijo: ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte, y desprendió grandes piedras delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Verso 13 dice: y cuando Elías escuchó, se cubrió la cara con sus manos. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva.
Y una voz le dijo: Elías, ¿por qué estás aquí? La segunda vez que Dios le pregunta al hombre lo mismo. ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Nota lo que dice el próximo versículo. Elías le dijo, versículo 14. Elías le dijo: Señor, Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto tu pacto que tenían contigo, destruyendo tus altares y mataron a tus profetas. Solo yo soy el único profeta que he quedado con vida y ahora me buscan para matarme también a mí. ¿Tú notas esto, mis amados? Dios le hace la misma pregunta 2 veces. ¿Y cómo responde el hombre? Lo mismo. Pero ¿sabes cuál es lo sorprendente de esto? Que la segunda vez tenía que ser una respuesta diferente. ¿Por qué, pastor? Porque la segunda vez ya Dios le había mostrado su poder. No le dijo que saliera de la cueva, no le dijo salte, mira y ponte ahí. Y cuando él vio, ¿qué dice? Entonces Dios comenzó y trajo un viento y se rompían partes de las montañas. Después vio un terremoto. ¿Por qué el hombre, después de ver esos milagros, comienza y le responde a Dios de la misma manera? Te digo por qué. Porque cuando un hombre o una mujer están frustrados, cuando un hombre o una mujer piensa que ya Dios los ha abandonado, siempre de sus labios va a salir lo mismo. Aunque haga Dios lo que haga, su frustración los va a llevar a hablar siempre lo mismo. Ten cuidado, mi amado. Ten cuidado, mi amada. Porque Dios te está mostrando su poder. ¿Ustedes notaron esto? El hombre dijo: oye, Elías, te voy a mostrar quién soy yo. ¿Acaso Jezabel puede hacer eso? ¿Romper las montañas? ¿Traer un viento? ¿Acaso Jezabel puede hacer que hayan terremotos? Qué triste, mis amados, cuando las circunstancias son más grandes que Dios. Qué triste que cuando un problema es más grande que Dios. Qué triste cuando una enfermedad es más grande que el Dios que tú sirves. Ustedes notaron que el hombre le responde, y si lo miras en tu casa, exactamente las mismas palabras. Verso 15 dice: y el Señor le contestó: regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco, entra y consagra a Hazael como rey de Siria. Verso 16: luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y después consagra a Eliseo, hijo de Josafat, de Abel Mejola, como profeta que tomará tu lugar. Ya vimos a un hombre que estaba corriendo de su llamado, ahora vemos a otro hombre que va a correr a su llamado. Porque cuando Dios ve que ni siquiera Dios puede cambiar tu mentalidad, Dios dice que venga el siguiente. ¿Tú quieres que otro tome tu lugar? ¿Tú quieres que otro haga lo que a ti te mandaron a hacer? Ahora no sabemos ni qué decir, ¿no? Sí, no. ¿Tú te das cuenta que Dios no perdió el tiempo? Dios pensó que cuando le mostrara sus milagros, cuando le mostrara el terremoto, le mostrara algo, que Elías dice: sí, Señor, perdóname, voy de regreso, voy a hacer, ya no le voy a tener miedo a Jezabel, ya no voy a correr más de Jezabel, ya no voy a correr más de ese problema, ya no voy a correr más de esa opresión, ya no voy a correr de la escasez. El hombre dice: aquí estoy yo, todos han muerto, la gente ha dejado tu pacto. ¿Qué importa lo que otra gente haga? Lo que importa es lo que tú haces. ¿Por qué miras a otros? El hombre le dice las mismas palabras. Y ahora Dios le dice: hazme 3 cosas y después de esas 3 cosas desaparécete si quieres. Y le dijo: búscame a este hombre
porque Él va a ser tu sucesor. Dios te ha llamado a marcar la diferencia. Y entonces caemos ahora, ¿por qué este hombre llamado Eliseo? Dice que él estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes. ¿Ok? No estaba él solo, habían otras personas con él, pero dice que él iba de último. ¿Qué dice la Biblia? Porque los primeros serán ¿qué? Y los postreros serán ¿qué? Escucha bien lo que la palabra de Dios dice. Aquí no importa quién llegó primero a esta iglesia. Hola. No importa cuántos años tienes en el evangelio. Si Dios te ve trabajar, si Dios te ve con ganas de marcar la diferencia, si tú quieres hacer algo. ¿Dónde estaba Eliseo? Dice que él era el último. Y ahora lo pusieron de primero en la lista para reemplazar al profeta de Dios. ¿Te das cuenta lo que Dios quiere hacer en tu vida? Cuando otros dejan su llamado poderoso, Dios levanta a otras personas con un llamado todavía más poderoso, mis amados. Dios te ha llamado para hacer algo diferente. Dios te ha llamado para marcar la diferencia. Este es tu tiempo. No mires el que ya no está, miren el que está, mira tu llamado. Esta es mi oportunidad, Dios me está llamando. Hay que mirar hacia adelante, mis amados. Por eso Dios le dijo, por favor, Elías, hazme 3 favores. Ponme este rey, ponme al otro aquí. Y dice, y a Eliseo, díselo, úngelo como profeta, porque él es el que te va a reemplazar. A veces nosotros sin darnos cuenta estamos forjando la vida de otras personas que son los que nos van a reemplazar. Y no porque Dios lo quiera así, es porque nosotros ya no queremos seguir adelante. Tú y yo tenemos que decidir, mis amados. ¿Vas a correr a su llamado? Como empezamos, terminamos. Y Eliseo estaba arando y él, cuando Elías lo llamó, Eliseo tuvo que hacer una decisión. Y mira lo que dice los versículos, terminamos con estos versículos. Del versículo 20 dice, entonces Eliseo dejó sus bueyes. No, pero te voy a leer el 19. Dice, Elías salió de ahí y encontró a Eliseo. ¿Ya lo tienes ahí? 19, si no, míralo en tu Biblia, en tu tableta. Así que Elías salió de ese lugar y fue a encontrar a Eliseo, hijo de Josafat. Eliseo estaba arando 12 yuntas de bueyes la tierra, y ya estaba por terminar cuando Elías se le acercó y le puso su manto. Versículo 20, y de inmediato Eliseo dejó su arado y corrió para alcanzar a Elías y le dijo, déjame de darle un beso a mis padres y luego te seguiré. Elías le contestó, claro, haz lo que tú tengas que hacer. Hay personas que no necesitan muchas palabras para entender que Dios los está llamando. Porque a Eliseo lo único que hicieron fue esto. Elías se quitó el manto y se lo pasó por encima al hombre y se lo volvió a poner y siguió caminando Elías. Y él paró lo que él estaba haciendo y dice que corrió detrás de Elías. ¿Tú quieres marcar la diferencia? ¿Cuántos quieren marcar la diferencia? Tienes que parar lo que estás haciendo para ir hacia tu llamado. Tienes que parar todo lo que estás haciendo. No que no sea importante lo que estás haciendo, pero tienes que aprender a hacer un alto. Nota que él paró todo y se fue detrás de él y le dijo, permíteme que vaya y bese a mis padres y entonces te voy a seguir.
No es que abandones a tu familia, pero tienes que entender que si sigues trabajando de la misma manera, no vas a poder suplir para tu familia como cuando sigues el llamado de Dios para tu vida. Cuando te activas en Dios, cuando comienzas a trabajar para Dios, cuando comienzas a envolverte en la obra de Dios, el pago de Dios es mejor que lo que tú puedas alcanzar arando con tus propias manos. Nota que era abandonarlo todo, dejarlo todo. ¿Quién le iba a dar de comer a sus papás? Si él era el que estaba ahí trabajando la tierra, haciendo todo lo que tenía que hacer. Pero él entendió, cuando Dios me llama, cuando Dios me promueve, así como me promueven, la paga también es mayor. Los beneficios son mayores, la bendición de Dios es mayor. ¿Me entiendes que es importante esto, mis amados? Que tenemos que estar listos para lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero ¿estás listo para dejarlo todo? Elías estuvo dispuesto a dejarlo todo, ¿sí o no? Dijo, ya es mejor que me muera. Él, ¿por qué no dijo que venga Jezabel? O aquí nunca le he pegado a una mujer, pero si tengo que hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Ustedes se dan cuenta? Que el hombre, no estoy diciendo, ni estoy abocando, ni estoy diciendo, ¿ok? Que los hombres se levanten así y se pongan, ¿ok? Pero si nos ponemos a imaginar, ¿por qué el hombre no se puso en sus pies y dijo, no voy a correr más? Porque cuando dejas tu llamado lo abandonas todo. Dejas de leer, dejas de orar, dejas de venir. Hacemos un sinnúmero de cosas, mis amados. Tomas decisiones. Elías tomó la decisión de abandonar su llamado. ¿Quién soy yo? No soy mejor que mis antepasados. Y Dios le dijo, ok, hijo, tus antepasados no tienen nada que ver, pero si para ti tiene que ver todavía mucho, yo no te puedo sacar de esa situación. Te mostré el terremoto, te mostré el viento, te mostré lo que soy capaz de hacer y todavía así no puedes creer que no ha terminado tu llamado, que no has terminado la obra que tienes que hacer, que tienes que seguir adelante. Sé la presión que tienes, sé lo que te está pasando, sé lo que está sucediendo. ¿No sucedió eso? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Ve y dile al pueblo de Israel, he oído su clamor y he visto la opresión con que Egipto los oprime y he descendido para librarlos. Dios ha visto y está viendo todo lo que tú y yo pasamos. Pero le vas a permitir a Dios que te alimente, le vas a permitir a Dios que te fortalezca para tú tomar el llamado de Dios y seguir adelante con lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿O lo vas a abandonar porque otros lo están abandonando? ¿O vas a seguir a otros porque otros han dejado de servir a Dios? Nota que el llamado lo da Dios. El llamado lo da Dios, no lo damos los hombres. El llamado lo da Dios. A mí no me llamaron los hombres, me llamó Dios, pero lo confirman los hombres. Pero para yo tener un llamado tengo que estar sirviéndole a alguien. Hay mucha gente fluctuante por ahí, mis amados, que tienen un llamado, pero ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Pero para mostrar tu llamado tienes que empezar a servir. Y Eliseo se puso los guantes y dijo, esta es mi oportunidad. Versículo 21 y terminamos con ese versículo. Eliseo se fue y mató 2 bueyes, usando el yugo como leña, cocinó la carne. Entonces se la dio a la gente y la comieron como una ofrenda para festejar. Entonces Eliseo comenzó a seguir a Elías y se convirtió en su siervo. Esa versión dice, y le servía. Termino con esto, mis amados, y tenemos que hacer, si tú y yo hacemos la decisión de marcar la diferencia, tenemos que quemar los puentes para no tratar de regresar atrás. Esto es hacia adelante, mis amados.
Esto es, o conquistamos o conquistamos, o morimos tratando de conquistar. Pero de regresar, de irnos atrás al pasado, de ir a buscar amistades del pasado, de ir a buscar cosas del pasado, no, mis amados. Esto es hacia adelante. Esto es hacia adelante. Nota lo que él hizo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque este hombre quemó sus puentes y sus naves. El arado, la madera con que estaba ahí, nota que él hizo, dice que la usó como leña y ya no había arado. ¿Cómo iba a volver a arar? Él dijo, ahora voy a entrar a una nueva promoción y atrás yo no regreso más. Atrás ya no podemos regresar, mis amados. Por más que trates de irte otra vez al mundo, el mundo ya no lo vas a encontrar igual. Pero ¿sabes por qué hay personas que todavía regresan? Porque no han quemado su arado y regresan a lo mismo. Pero este hombre agarró el arado y dice, y quemó y coció 2 de los bueyes. Tenía una docena, trabajaba con una docena, dejó 10, pero 2, dice, y lo dio de comer a toda la gente. Hasta ese entonces, Eliseo no entendía la capacidad que él tenía de alimentar las personas que estaban alrededor de él. Quizás hasta el día de hoy no entendías que tú tienes la capacidad para alimentar a tu familia, para alimentar a tus hijos. Pero si no te atreves a marcar la diferencia, vas a seguir sudando y no teniendo todos los resultados completamente que tienes que tener. ¿Quién iba a cuidar de los papás de Eliseo? Señor, en tus manos pongo a mis padres. ¿Me entiendes? Él aprendió y dijo, yo hasta ahora he sido como hijo, he hecho todo lo que tengo que hacer humanamente, pero ahora yo necesito una fuerza mayor. Y lo que tú y yo necesitamos para sacar adelante nuestros hogares, nuestras familias, nuestras vidas, el llamado que Dios ha puesto es una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor se llama Dios, mis amados. Por eso hemos sido llamados a marcar la diferencia. Pero es tiempo que corras hacia tu llamado. Oramos en esta mañana. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, por las cosas lindas y maravillosas que estás haciendo con nosotros, mi Dios. Te doy gracias por la audiencia que está semana a semana con nosotros. Los bendigo, declaro, mi Dios, que sus hogares son bendecidos y prósperos y que ellos correrán hacia el llamado que tú tienes para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Padre, gracias te doy porque tú estás haciendo